En esta oportunidad estamos con Felipe Reyes, periodista también dedicado al deporte de nuestro canal. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Muy bien, Karim, muchas gracias. Un gusto de estar contigo. Felipe, tenemos un invitado que es bastante especial en esta oportunidad. Estamos en el medio del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y queremos conversar con Santiago Mena, que justamente está con nosotros conectado desde Uruguay, porque fíjese que Santiago Mena es asistente de investigación de la División de las Américas de Human Rights Watch, o este observatorio, digamos, de derechos humanos que se ha confundido tanto en el fondo, Felipe, en el último tiempo con todo el comportamiento que hay en Qatar. ¿Estamos ya con Santiago? Sí, hola Karim, hola Felipe, un gusto estar acá. ¿Cómo estás? Hola Santiago, bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias a ustedes. Santiago, comencemos primero por entender de alguna manera cómo se está viendo desde los derechos humanos, ustedes como observatorio de esto, respecto a lo que sucede en Qatar, porque estábamos ya a pocas horas de iniciar este Mundial de Fútbol y toda la gente, el planeta entero, porque no vamos a decir la realidad de las cosas, estaba diciendo, oye, pero en ese país no se respetan los derechos, no existen libertades de expresión, se baja Dua Lipa, se baja Rod Stewart, se baja Shakira. ¿Qué sucede con esta situación ahí en Qatar? Sí, nosotros desde Human Rights Watch desde antes del 2010, que es cuando la FIFA le da a Qatar los derechos para ser el anfitrión, venimos monitoreando lo que es la situación de derechos humanos. Y en ese monitoreo hemos detectado abusos contra grupos vulnerables en Qatar, que incluyen los trabajadores migrantes, que son los que construyeron la infraestructura del Mundial, no solamente los estadios, sino también restaurantes, hoteles, el aeropuerto, los medios de comunicación, y que hacen a más del 90% de la fuerza laboral catarí, son extranjeros, que generalmente vienen de los países del sur de Asia, como la India, Nepal, Bangladesh, y dentro de esos abusos que hemos documentado, hemos visto la falta de pago de sus salarios, lesiones e incluso muertes que no han sido debidamente investigadas por las autoridades cataríes durante lo que ha sido esta construcción de la infraestructura del Mundial. Por eso Human Rights Watch, junto con otras organizaciones, pide a la FIFA y a Qatar que cree un fondo de compensación para indemnizar a los trabajadores que sufrieron abusos y a sus familias en el caso de los trabajadores que han fallecido. Muchos de estos trabajadores viajaban a Qatar para dar sustento a su familia, para ser la principal fuente de ingreso para sus familias en sus países de orígenes. Entonces estas indemnizaciones por el trabajo que realizaron, por los abusos que sufrieron, son fundamentales para remediar la situación de los trabajadores migrantes. Y otros grupos vulnerables sobre los que hemos documentado violaciones a los derechos humanos son la situación de las personas LGBT y de las mujeres. Con respecto a las personas LGBT hay que tener en cuenta que en Qatar están criminalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, por ejemplo, los hombres que tengan relaciones sexuales entre sí pueden verse enfrentados a penas de hasta 7 años de prisión. Entonces hablamos de un clima sumamente hostil y sumamente represivo para el ejercicio de estos derechos. Y con respecto a las mujeres, Qatar establece un sistema de tutela masculina en el cual las mujeres tienen que pedir el permiso a una figura masculina para ejercer las acciones más básicas de su vida, sea casarse, sea acceder a un empleo público, sea viajar al extranjero, moverse con libertad dentro del país. Tienen que obtener el consentimiento ya sea de su papá, de su primo, de su hermano, de su tío, de su marido. Entonces también es un país en el cual las mujeres ven sumamente restringidos el ejercicio de los derechos más fundamentales para sus vidas. Entonces creemos que hay que levantar estas cuestiones, hay que ponerlas en el foco de la discusión y por supuesto no vemos que sea incompatible el anhelo, la pasión de los hinchas para ver a sus selecciones levantar la Copa del Mundo, con levantar la voz por estos reclamos justos y legítimos, ya sea de lo que han sufrido los trabajadores migrantes o de la situación a la que se enfrentan día a día las personas LGBT, las mujeres en Qatar. Santiago, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Quería preguntarte por el tipo de intervención que se puede hacer en estos mundiales o en estos eventos en el momento que uno se da cuenta que se están pasando a llevar los derechos humanos de las personas que están trabajando allá, como tú nos explicabas, y que también viven allá. ¿Se interviene, se puede intervenir
en la realización de estos eventos por la violación a los derechos humanos en este país? Sí, a ver, dentro de lo que fue la nefasta decisión de la FIFA de darle a Qatar los derechos en el 2010, a pesar de los pésimos antecedentes que tenía Qatar en materia de derechos humanos, por lo menos esto sirve para visibilizar la situación y para empujar a que se establezcan cambios, que haya modificaciones a largo plazo. Y acá hay actores relevantes. O sea, FIFA tiene obligaciones en materia de derechos humanos, tiene una política de derechos humanos, se adscribió a ciertas obligaciones en el marco del derecho internacional, entonces tiene la obligación también de supervisar y pedirle a Qatar y acompañar a Qatar a que establezca estos cambios con respecto a su política de derechos humanos. Y después también hay otros actores, como pueden ser las asociaciones de fútbol. Vemos que muchas asociaciones de fútbol han apoyado este pedido para que se cree un fondo de compensación para indemnizar a los trabajadores, como la de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Las de América Latina, los 6 equipos que clasificaron de América Latina, se mantienen en un silencio vergonzoso y no se han pronunciado, que también tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Y después está el rol que pueden tener jugadores. Por ejemplo, la selección de Australia, en su conjunto, se manifestó a favor de este fondo y levantó la voz por lo que son la situación de derechos humanos en Qatar. Exjugadores como Gary Lineker se han manifestado también en este sentido. Sponsors, hemos visto que 5 de los 14 sponsors de la FIFA, oficiales de la FIFA, se han manifestado a favor de que se cree este fondo de compensación. Entonces, los distintos actores relevantes ante este evento pueden empujar y tienen un rol que cumplir para empujar a que estos cambios se produzcan en Qatar y no se produzcan estas violaciones a los derechos humanos en la diaria. Santiago, y en el momento que se está haciendo este mundial, o sea, ahora, ¿hay una mejora en el respeto de los derechos humanos en estos días, por lo menos en este mes? Es un mes, ¿cierto? Llevamos poco menos de un mes, claro. Ya, en este tiempo, ¿hay una mejora por lo menos en este periodo de tiempo o no? Ellos, los cataríes, siguen haciendo las cosas como siempre lo han hecho. Lo que dijeron las autoridades de FIFA y de Qatar es que durante el Mundial no se iba a perseguir ni a los hinchas ni a las delegaciones internacionales, ya sea por su ideología, por su orientación sexual. Pero eso también tiene un efecto paradójico, que es hacer pensar que las cuestiones de LGBT o los derechos de las mujeres son ajenos a la sociedad catarí, o sea, es algo del extranjero. Como vienen estas delegaciones internacionales, ahora yo lo respeto. Pero esto no es así. O sea, hay personas LGBT en Qatar, hay mujeres en Qatar, creo que es obvio. Entonces esto se tiene que respetar. Lo fundamental sería que este respeto que Qatar dice que se va a dar durante el Mundial no sea solo durante el Mundial, sea también en el día después. O sea, el 19 de diciembre, el día después de la final, estos derechos humanos que son universales, que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas, se deberían respetar y en el largo plazo, hacia adelante. Que no sea solo este mes una fantasía donde los derechos humanos se respetan en Qatar, o eso es lo que dicen que va a pasar, y después no se hace. Sino que sea una cosa en el largo plazo y que ese compromiso de Qatar para con los derechos humanos sea duradero y que sus ciudadanos lo puedan ejercer libremente. Santiago, ahora me gustaría preguntarte también por cómo diferenciarnos o cómo tratar los temas de derechos humanos en culturas tan distintas. Porque muchas veces nosotros como occidentales terminamos asumiendo que lo que nosotros vemos o lo que nosotros vivimos es la norma, es lo normal, es lo que está bien en teoría. Entonces terminamos también juzgando un poco desde la mirada occidental a las otras regiones de nuestro mundo, de nuestro planeta. Entonces obviamente creo que hay ciertas bases que que todos los países terminan compartiendo, como por ejemplo las muertes, que ha sido también un gran tema en Qatar, pero también hay otros temas culturales que son muy criticados desde nuestra región y que quizás allá también puede no generarles tanto ruido. Entonces, ¿cómo lograr esa crítica cultural, o sea, esa crítica al final a la violación de los derechos humanos sin tocar los temas culturales? Sí, no, por supuesto hay un trabajo que hacer ahí en lo que es la comunicación y cómo tratar estos temas. Pero más allá de eso, o sea, no puede ser una justificación desde el punto de vista de lo cultural,
que, por ejemplo, una mujer para acceder a un empleo público tenga que pedirle permiso a su tío y tenga que esperar ese consentimiento. O que una persona LGBT, un hombre, por el simple hecho de amar a otro hombre y querer tener relaciones con esa persona, tenga que enfrentarse a 7 años en la cárcel, donde también hemos documentado estas personas sufren fuertes golpes, acoso sexual dentro de lo que son las prisiones cataríes. Y acá remarcar otra vez que los derechos humanos son universales, los tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas. Entonces no es que estamos juzgando en sí lo que es la cultura catarí, sino estamos pidiendo que las personas cataríes y quienes viven en Qatar en el día a día, no solo durante lo que va a ser el Mundial, puedan ejercer libremente los derechos más fundamentales y que son garantizados por el derecho internacional en su conjunto. Santiago, ¿qué pasa con los jugadores que son homosexuales en este caso? Primero entiendo que no lo pueden demostrar, ¿cierto? Pero independiente de ese tema, que quiero que me lo respondas, ¿también esto está afectando, por ejemplo, a la gente de otro color, a la gente de otra religión? ¿O tienen que ser solo musulmanes o todos callados? Nadie te puede decir soy católico, soy budista. ¿Afecta todo orden de cosas o solo la sexualidad? No, ahora durante lo que va a ser el Mundial, y en línea con esto que decíamos de lo que dijo Qatar que iba a pasar y lo que las autoridades de la FIFA quieren hacer un trabajo muy fuerte sobre que en el Mundial por lo menos no hayan estos escándalos. Entonces no creo que veamos una situación de persecución penal contra jugadores que ahora estén en Qatar y que sean homosexuales. Ya. Pero sí, obviamente que en el día a día y lo que viven las personas cataríes en su diaria, los jugadores que sean homosexuales pueden verse expuestos a esta persecución penal. Y también mencionar la cuestión de libertad de prensa, de libertad de expresión, una cuestión que está sumamente restringida en Qatar, que la ley penal establece penas por difamar al emir, por hacer críticas a lo que es la autoridad catarí, y que también impacta en lo que es la libertad de asociación. O sea, por ejemplo, en Qatar no hay sindicatos, no hay asociaciones de la sociedad civil que defiendan los derechos de las mujeres, que defiendan los derechos de las personas LGBT, no porque estas personas no estén en Qatar, sino porque eso está prohibido, no pueden funcionar en el país. Entonces también eso obviamente tiene un fuerte impacto en lo que es la defensa de los derechos humanos dentro del país en el día a día. Santiago, yo quería irme también en esa misma línea, porque si es que se pudiese condenar de alguna forma a la FIFA por entregarle la sede del Mundial a un país como Qatar, o al mismo tiempo condenar también al país por la violación a los derechos humanos que está teniendo, ¿qué pasa con este tipo de eventos que muchas veces terminan siendo como un poco el opio del pueblo, ¿no? Como se le llama muchas veces también al deporte o al fútbol? Porque hay otros eventos y otros casos, como por ejemplo el Mundial de 1978, en el que se realizó en Argentina en plena dictadura de Videla. ¿Qué pasa con estos eventos deportivos que muchas veces terminan apaciguando quizás por un lado, o por el otro también quizás visibilizando también que se están violando también los derechos humanos en ciertos países? Felipe, en el fondo le estás preguntando si se puede sancionar a la FIFA. Claro, también, obviamente, a la FIFA o a Qatar en este caso. Sí, la FIFA tiene responsabilidades y hay un argumento ahí para hacer de que no ha cumplido. Ha sido más, nosotros consideramos, un facilitador complaciente de lo que han sido todas estas violaciones a los derechos humanos en Qatar, pero también, y creo que toda esta crítica y el escrutinio que ha hecho la comunidad internacional, afortunadamente ha llevado a ciertos cambios. Por ejemplo, ahora la FIFA exige que ante cada candidatura para lo que son las Copas del Mundo se presente una carpeta, un compromiso con respecto a los derechos humanos, y eso ya lo vimos en lo que fueron las candidaturas para el 2026, que finalmente se le dio a México, a Estados Unidos y a Canadá, que se presentó un compromiso y una cierta presentación en materia de derechos humanos, y luego lo han hecho cada ciudad anfitriona también, que ya fueron establecidos, y eso ha quedado determinado desde de lo que son las candidaturas del 2026 en adelante. También FIFA, en el medio entre que le dio a Qatar y este Mundial, adoptó una política de derechos humanos, se adscribió a lo que son las obligaciones del derecho internacional. Entonces, dentro de lo que fue esa nefasta decisión, también todo esto ha llevado a ciertos cambios, y que esperamos que en el futuro la cuestión de los derechos humanos esté más en el centro del debate, así como vemos que está ahora en la prensa y lo que estamos hablando,
y eso sea una cuestión muy importante a tener en cuenta cuando la FIFA le otorga los derechos para ser anfitrión a cada país o a cada grupo de países. Pero Santiago, lo que te decía Felipe de manera un poco más exacta es si van a multar a la FIFA, a alguien. Porque si de acá en adelante yo tomo un compromiso, les juro que el próximo país que voy a estar va a ser súper bueno, van a respetar los derechos humanos. Pero ya cometí este error, alguien los puede multar, la ONU, no sé quién, puede intervenir la FIFA y decirle, ¿sabe qué? Me tiene que pagar tal cantidad de millones de dólares por lo que usted está haciendo, porque está ayudando a que los derechos humanos sean pasados a llevar en el Mundial. O sea, no, Naciones Unidas no tiene competencia sobre lo que es la FIFA. La FIFA es un ente autárquico, o sea, es una persona jurídica en particular. Sí pueden haber demandas interpuestas ante juzgados, el Poder Judicial de los países y donde se considere que tiene jurisdicción sobre la FIFA, y eso podrá llevar a ciertas condenas en esos marcos. No hay un órgano, o sea, no está el órgano internacional que tenga competencias, por ejemplo, Naciones Unidas sobre FIFA. Pero sí, y creo que todos estos cambios que mencioné antes son fruto de esta presión y la visibilidad que hace la comunidad internacional sobre la cuestión de derechos humanos, para que FIFA vea que esto no es simplemente un negocio y que también las cuestiones de derechos humanos son centrales en lo que está haciendo, porque también ese es el argumento de FIFA. FIFA, por lo menos para afuera, habla de derechos humanos, habla de lo que es el legado del Mundial, habla de solidaridad, de unidad. Entonces también hay que hacer hincapié sobre ese propio argumento y lo que la FIFA está diciendo, y presionar para que eso no sean simplemente habladurías y quede en lo que dice la FIFA, sino también que se vea en cuestiones concretas dentro de lo que cuando da los derechos, cuando se llevan a cabo este tipo de eventos. Sí, Santiago, también quería preguntarte por eso mismo, porque muchas veces se ve que finalmente Qatar, en este caso, termina teniendo mayor poder de decisión sobre la FIFA. Por ejemplo, lo veíamos en la cinta de capitán o en el brazalete de capitán, que lo hablábamos también el lunes, que, por ejemplo, Inglaterra iba a salir con un brazalete en honor a la comunidad LGTB y terminan prohibiéndoselo. Pero de todas maneras sale con un brazalete que dice no discriminación, digamos. Pero muchas veces en ese balance termina primando más el organizador del Mundial o el país por sobre la FIFA. Entonces ahí también hay un terreno medio barroso o nubloso. Sí, se dan esos roces, y creo que lo vimos en esa cuestión que menciona Felipe de lo del brazalete, también en la cuestión de la cerveza, que FIFA y Budweiser y Qatar habían acordado hace meses que se iba a poder vender por lo menos en lo que son las adyacencias del estadio, de los estadios, y finalmente días antes de que comience el Mundial se establece que eso no se podía hacer. Entonces se ven estos roces entre FIFA y el país anfitrión, pero por supuesto FIFA no deja de por eso tener sus responsabilidades, y quizás se puede ver para la realización de los próximos mundiales cómo se pueden establecer estos mecanismos para que el país anfitrión, por lo menos cuando toma decisiones o cuando empuja por decisiones que son contrarias a libertad de expresión o en la defensa de los derechos humanos en sí, por lo menos prime una decisión que se permitan esas cuestiones y se permitan ejercer los derechos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Felipe? Ya tenemos que separarnos de Santiago. No. ¿Todo bien? Sí, por mí clarísimo, Santiago. Muchas Perfecto. gracias. Santiago, gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta colaboración. Sabemos que estás en Uruguay, que estás con una agenda apretada. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Karim. Gracias, Felipe. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Oye, Felipe, y bueno, lo que acabas de decirle, Santiago, justamente esto del brazalete, claro, salieron con este de no discriminación. Claro. Pero eso no tuvo impacto. No, porque el primer no tuvo brazalete... impacto legal, digamos. Claro, la primera cinta de capitán era una iniciativa también de, si no me equivoco, 7 países europeos. Y el brazalete de no discriminación es una iniciativa de la FIFA. Ya. Es un brazalete que ya se había utilizado anteriormente con un lema, que es de no discriminación, que se había utilizado anteriormente. Entonces tenía quizá... ¿Y qué se prohibió el LGBTI? Claro, tal cual, que salía One Love, que sería como un solo amor, con un corazón y una bandera... Espérate, pero ese lo prohibió Qatar. Claro. Cuando amenazaron a los futbolistas con sanciones futbolísticas, claro, no de plata. Exacto. Era una amonestación, entonces ahí los países que iban a utilizar este brazalete decidieron no salir con él,
y en cambio utilizar uno que tuviese una leyenda o un texto de no discriminación. ¿Crees que va a haber un pequeño avance en la cultura catarí o árabe con este mundial? Espero que sí, y espero que también, como nos decía Santiago, ese es el paso que tiene que dar ahora Qatar un poco. O sea, que esto no sea un mes, un veranito de San Juan de un mes, sino que vayan avanzando también en ese sentido. ¿Crees que de alguna forma hubiera tenido problemas Dua Lipa o Shakira de haber salido moviendo las caderas y todo eso y mostrando ombligo? Se hubieran presentado, porque se bajó hasta Maluma al último minuto. Claro, la verdad es que no sé, creo que entramos en un terreno de especulación, pero por lo que he conversado con colegas que están allá, efectivamente el show de ellas. Claro, la represión que puede haber también sobre las mujeres es súper fuerte. Entonces, quizás hubiese sido súper chocante también para el público catarí, y quizás para el espectáculo no hubiese sido muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, pero... Oye, pero ¿y qué el público catarí nunca ha visto a Shakira bailando o a Dua Lipa? Claro, pero y las mujeres que las tienen súper reprimidas y después aparece Shakira o Dua Lipa bailando, claro, no van a ser los terrenos más opuestos que podrían haber dentro de ese país. Felipe, te quedas en el canal y creo que vamos a estar hablando más rato de fútbol mismo, ¿verdad? Sí. Vamos a estar conversando de lo que nos dejó el Mundial, de los partidos que vienen, de la sorpresiva derrota de Argentina, y también de cómo empiezan ya a formarse un poco los grupos y lo que va quedando también de este Mundial de Qatar 2022. Oye, mira esta gráfica, ahí está lo permitido. Mira, una mujer no puede estar con falda corta y un hombre no puede estar tampoco con short, digamos el más corto. Claro. Pues el bermuda, y tampoco puede estar mostrando los brazos. O sea, el hombre no puede estar con una sin manga. Claro, y si vemos esta gráfica, imaginémonos la pregunta que me hacía anteriormente, ¿dónde cabe Dua Lipa acá y Shakira? O sea, sería una locura, y ojalá, como conversábamos con Santiago también, esto vaya avanzando y no sea este veranito de San Juan que dure este mes del Mundial. Mira, ahí dice que el código de vestuario implica cubrir los hombros, y para hombres y mujeres. Sí, en espacios públicos, claro, pero sí. Qué terrible. Sí, y si están adscritos a estas comisiones de derechos humanos, al final también es importante que sean respetadas, obviamente. Ok. Te veo más rato, Felipe. Sí, nos vemos en un ratito. Ya. Nosotros vamos a un corte y regresamos. No se cambie de TVR. Seguimos en Tu Conexión Matinal.